Jóvenes estudiantes, vamos a aprender hoy día sobre los números primos. Vamos a hacer una diferencia entre los números primos, números compuestos y números primos entre sí. Es muy fácil y sencillo. Vean, los números primos cuando tienen solamente dos divisores, o sea, lo vamos a colocar acá, la cantidad de divisores debe ser igual a 2. La cantidad de divisores debe ser igual a 2. Por ejemplo, los números primos vienen a ser el número 2, el número 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué vienen a ser números primos? Porque cada uno de estos números que yo he señalado, que he escrito, solamente tienen dos divisores. Por ejemplo, quiero sacar cualquiera de los números. Supongamos que el número 13. El número 13 es un número primo porque solamente tiene dos divisores. ¿Y cuáles son los divisores? El número 1, la unidad, y el mismo número que viene a ser 13. A eso llamamos números primos cuando solamente tienen dos divisores. ¿Y cuáles son esos divisores? Siempre va a ser el número 1 y el mismo número. Por ejemplo, si yo cojo cualquier otro número, por ejemplo, el número 31, es un número primo porque solamente tiene dos divisores, que viene a ser el 1 y el mismo número que viene a ser 31. Y entonces acá colocamos el número 1 y el número 31. A eso llamamos números primos cuando solamente tienen dos divisores. Solamente dos divisores. ¿Y cuáles son? El número 1 y el mismo número. Es muy fácil y sencillo. Ahora, en los números compuestos, la cantidad de divisores de los números compuestos va a ser mayor a 2. O sea, ¿qué ponemos acá? La cantidad de divisores va a ser mayor a 2. ¿Y cómo lo abreviamos? Así, cantidad de divisores va a ser igual a 2. No, va a ser mayor a 2. Va a ser mayor a 2. ¿Y cuáles son los números compuestos que tienen más de dos divisores? Acá nos indica la parte de la definición. Por ejemplo, los números compuestos vienen a ser el número 4, el 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, dice, números compuestos vienen a ser aquellos números que tienen más de dos divisores, como dice la definición. Por ejemplo, voy a coger cualquier número. Quiero coger, por ejemplo, el número 9. El número 9 es un número compuesto porque va a tener más de dos divisores. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el número 9 viene a ser el número 1, el número 3 y el mismo número 9. Hemos encontrado tres divisores. ¿A qué llamamos divisores? Si tú divides este número 9 con el 1, te da una división exacta. Si divides el número 9 con el 3, te da una división exacta. Si divides el número 9 con el 9, te da una división exacta. A eso llamamos divisores de un número. Ahora, por ejemplo, cojo cualquier otro número. Quiero coger el número 12. El número 12. Los divisores de 12 vienen a ser el número 1, el número 2, el número 3, 4, el 6 y el mismo 12. ¿Cuántos divisores tiene el número 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Entonces, a eso llamamos números compuestos cuando un número tiene más de dos divisores. Entonces, por ejemplo, hemos cogido el 9, tiene 3 divisores, hemos escogido el 12, tiene 6 divisores, y así nosotros podemos escoger otros números más. Por ejemplo, yo quiero escoger el número 21. Voy a buscar los divisores de 21, que vienen a ser el número 1, el número 3, el número 7,
y el número 21. En este caso hemos encontrado 4 divisores. A eso llamamos números compuestos. Ahora sí ya te das cuenta cuál es la diferencia entre números primos y números compuestos, ¿verdad? Los números primos tienen solamente 2 divisores, el número 1 y el mismo número. Y el número compuesto tiene más de 2 divisores. Como hemos anotado nosotros, hemos escogido por ejemplo el 9, el 2, el 21, ¿no? Acá están. Esos vienen a ser números compuestos. Ahora, nosotros vamos a ver los números primos entre sí. ¿A qué llamamos números primos entre sí? Los números primos entre sí se denota con este término. Llamamos también PESI, primos entre sí. En los textos a veces solamente encontramos PESI, primos entre sí. Pero ¿cuáles son primos entre sí? Por ejemplo, yo voy a coger cualquier número. Puedo coger el 4, el 6 y el 7. Voy a ver si son primos entre sí. Lo primero, para saber cuáles son primos entre sí, lo que voy a sacar es los divisores de cada número. Divisor de 4 es 1, 2, 4. Divisor de 6, 1, 2, 3, 6. Divisor de 7, 1, 7. Esos vienen a ser los divisores. Ahora, llamamos primos entre sí cuando solamente en este caso, en los 3 números que yo he escogido, solamente debe repetirse el número 1, solamente el número 1. En este caso, en los 3 números se repite el número 1. Ahora, solamente debe repetirse el número 1 en los 3 números. Ahora, se repite el 2 acá, pero acá no hay 2. No hay 4, no hay 3, no hay 6. O sea, este conjunto de números que yo he colocado, el 4, el 6, el 7, vienen a ser primos entre sí porque solamente se repite la unidad, en este caso, en los 3 términos, ¿no? Entonces acá le ponemos nosotros que vienen a ser primos entre sí. Vienen a ser primos entre sí. Por ejemplo, puedes trabajar con 4 números, con 3 números, con 2 números. Por ejemplo, si yo cojo el número 10 y el número 12, 2 números. A ver, voy a ver si son primos entre sí. Divisores de 10, 1, 2, 5, 10. Divisores de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Ya, he cogido un grupo de 2 números. ¿Será primos entre sí? No. ¿Por qué? Se repite el número 1, a su vez se repite el número 2 en los 2 números. Por lo tanto, estos 2 números no son primos entre sí. Vuelvo a repetir, primos entre sí es cuando se repite, en este caso en los 3 números, solamente el número 1. Entonces, ¿qué ponemos acá? Que no son primos entre sí. No son primos entre sí. Si yo cogería, por ejemplo, el número 9 y el número 11, ¿serán primos entre sí o no? Vamos a ver. O cualquier otro número, a ver. El número 14. ¿Serán primos entre sí? A ver, vamos a ver. El 1, el 3 y el 9. Vienen a ser divisores de 9. Y del 14 es el 1, el 2, el 7 y el 14. Vean ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿El 9 y el 14 serán primos entre sí? Sí. ¿Por qué? Porque solamente se repite la unidad. Solamente se repite la unidad. Y primos entre sí decimos cuando en un grupo de números solamente debe repetirse el número 1. Por lo tanto, acá le vamos a poner nosotros que vienen a ser primos entre sí. Primos entre sí. Eso vienen a ser la diferencia entre los números primos, los números compuestos y los números primos entre sí. Ahí está. Eso sería con respecto a los números primos, números compuestos y primos entre sí. En el siguiente video vamos a ver la cantidad de divisores de un número. Vamos a ver.